Vamos a aclarar algunos conceptos de lo de la clase pasada. Pero antes, pues quiero arrancar repasando por aquí. Esto ya lo conocen porque es del cuestionario 5, ¿no? Esta gráfica, ¿qué es? Le quité el título para ver si se acuerdan. La gráfica de acero dúctil con carbono, algo así. De bajo carbono, Hacer ceros de la dúctiles, gráfica de esfuerzo versus deformación. esfuerzo versus deformación, que es como se hace la curva del ensayo estándar de tracción. De aquí van a salir prácticamente todas las propiedades mecánicas. No voy a hablar de materiales, porque para eso tenemos materiales 1 y materiales 2, ¿no? Y entonces de ahí ya debemos saber cuáles son los aceros dúctiles, hasta qué porcentaje de carbono, qué tipo de aceros hay, cómo se clasifican los aceros. Por ejemplo, en materiales 2 debieron ver qué es un acero A42. Que tiene 0,4 de carbón y es un acero normal. No, acero A42 es un acero estructural. Es un acero que se utiliza para estructuras metálicas, por ejemplo, para los perfiles de un puente, los perfiles de las vigas de un edificio de estructura metálica. Entonces, los aceros estructurales se nombran así, A y un número. Ese número significa el límite de fluencia o la resistencia de fluencia de ese material en el sistema inglés. O sea, 42 significa que ese material tiene 42 KSI o 42.000 PSI de S sub Y. Eso es lo que significa en ese caso el A46. El que más se utiliza en estructuras, por ejemplo, es el A42. El que más se utiliza en estructuras es el A36. ¿De acuerdo con eso? ¿Qué significa? Que sería 36.000 KSI, ¿no? 36.000 PSI de S sub Y. Eso en estructuras. Hacer un rápido repaso ahí para que entendamos de qué estamos hablando. ¿Qué es un acero SAE 1040? Acero al carbono con 0,4% de carbono. Exacto. Entonces, los aceros para maquinaria, primero, habría que decir, es un acero para maquinaria, porque los aceros para maquinaria se nombran con una institución que es SAE o AISI, ambos tienen la misma norma, la SAE y la AISI, y 4 dígitos, XX. En este caso los 4 dígitos eran 1040, ahí están los 4 dígitos. Los segundos 2 dígitos, el 40, significa porcentaje de carbono en puntos, o sea, 0,40% de carbono, no 40%, eso sería carbono. ¿No? Acero es hierro y carbono. Entonces, para maquinaria se especifican así, distinto de como dijimos que se clasificaban para estructuras. Es diferente porque la aplicación es diferente. Y los primeros 2 dígitos, el 10, si es un 10 significa que es un acero ordinario, el carbono. Acero ordinario significa que tiene hierro y carbono, no más. Que tiene componentes aleantes, no tiene sino hierro y carbono. Eso es el 10. Y el otro numerito, pues el porcentaje de carbono. Si cambio los dos primeros números, entonces ya pasamos a aceros aleados, que tienen otros componentes, además de hierro y carbono. ¿Para qué le agregamos otros componentes? Pues para mejorar las propiedades mecánicas. Entonces, de acuerdo a las propiedades mecánicas que yo necesite cuando voy a diseñar una pieza, escojo el material.
y escogeré un material que le dé las características que necesita la pieza que voy a diseñar. Vamos a poner un ejemplo. Voy a diseñar el cigüeñal del motor. Todos vieron en la primera clase para resolver el cuestionario el motor. Saben ya qué es el cigüeñal. Saben qué tipo de carga le llega al motor. ¿Qué tipo de carga le llega al motor del carro? Así, cigüeñal. De impacto y repetida. Impacto y repetida. Eso tiene que ver con el criterio de diseño. Entonces, el criterio de diseño es con qué propiedades mecánicas respaldo el material para la pieza que voy a fabricar, de acuerdo a la carga que actúa sobre ella. Entonces, tengo que diseñar ese cigüeñal bajo los criterios de impacto y fatiga. ¿Cuál propiedad mecánica tiene que ver con un impacto? La tenacidad. La tenacidad. Tenacidad. ¿Cuál propiedad mecánica tiene que ver con la fatiga? Un tipo de resistencia que se llama así, resistencia a la fatiga. La resistencia que sacamos de este ensayo es resistencia estática, o sea, bajo carga estática. Para carga repetida hay un ensayo diferente a este, ¿no? Que se llama ensayo de fatiga. Entonces ahí sacamos la resistencia a la fatiga. Bueno, entonces si voy a diseñar el cigüeñal, tengo que escoger un material que tenga una muy buena tenacidad y tenga una muy buena resistencia a la fatiga. Esas propiedades no me las da así de buenas un acero 10. Tiene que ser un acero aleado. Entonces, en ese caso, el acero que se utiliza ahí es un acero 4340. La SAE o la AISI, que son las organizaciones que clasifican los aceros para maquinaria, tienen una tablita. Y en esa tabla está cada componente aleante que debe tener un acero y qué propiedades mejora y qué porcentaje de ese material debe llevar el acero que voy a fabricar. Entonces, si vamos a una tabla SAE, eso está en cualquier libro de diseño, capítulo 1 o capítulo 2, esa tablita, o en el libro de materiales. Allá dirá que 43 significa un acero al cromo, níquel, molibdeno. Y allá en la tablita dice cuánto porcentaje de cromo, cuánto porcentaje de níquel y cuánto porcentaje de molibdeno debe tener un acero para certificarlo como 4340. Y también dirá que es un acero que tiene una muy buena tenacidad y tiene una muy buena resistencia a la fatiga. Y claro, ese cigüeñal que funciona bajo unas características de carga tan severas, pues no puede ser de cualquier material, tiene que ser de este tipo de material que tiene esas propiedades mecánicas. Entonces, uno mira la pieza y dice, bueno, esta pieza, si ha de fallar, ¿por qué falla? ¿Qué causaría la falla? Eso depende del tipo de carga y de las condiciones de funcionamiento de la pieza. Entonces, ahí diríamos, la carga es impacto y además es repetida, esas son condiciones muy severas. Así que escoja entonces un material que responda bajo esos tipos de carga. Bueno, esa es la idea con el concepto de falla. Pero ahora quiero repasar rápidamente aquí lo del diagrama. Tenemos que inicialmente en la gráfica hay una parte recta. Como es una parte recta, esta, hasta el límite proporcional. Después ya empieza una curvita. La parte recta es exactamente hasta el límite proporcional. Pero para fines prácticos de diseño y ingeniería, como esta curva entre S sub P y S sub Y es pequeñita, entonces se acepta como si esto se cumpliera, la recta, hasta S sub Y. ¿Por qué? Porque es que el límite proporcional, el ensayo tiene que ser muy preciso para poderlo sacar el que es. En cambio, el límite de fluencia es muy notable.
En el ensayo, así nomás, viendo el ensayo, uno se da cuenta que a qué horas, en qué momento llegó el material a fluencia, a ese sujet. ¿Por qué? Porque ahí la deformación se dispara, el material fluye y el esfuerzo antes baja, ¿no? Entonces, uno mira en la máquina la lectura de carga y ve que la carga como que empezó a bajar, y mira el micrómetro, la lectura de deformación, y esa se disparó, se agrandó, ¿no? Se está estirando el material mucho más que lo que se venía estirando normalmente en el ensayo, y de pronto empezó a estirarse más. Y miramos la carga y antes está bajando. Entonces uno dice, uy, esto aquí se va a reventar ya, ¿no? El material está fluyendo. Ese punto es fácil de determinar, nomás por observación sale. En cambio, el límite proporcional tiene que ser una medición muy precisa para poderlo hallar. Y los dos están muy cerquitos. Entonces, sabemos que la parte recta es hasta S sub P, pero vamos a aceptar que se cumpliría hasta S sub Y, aunque entre P y Y hay una ligera curva. Ahí, ¿no? ¿Cuál es la importancia de eso? Pues que esta recta, ¿qué quiere decir? Que esfuerzo y deformación son comunes. ¿Cuál es la ecuación de una recta? Lineal. Lineal. O sea, directamente proporcionales. ¿Quién fue el que dijo eso? Clase pasada. Hooke, ¿no? Hooke. Esa es la ley de Hooke. Pues quiere decir que no es como pensaba Hooke, que la ley de Hooke de él se cumplía hasta que el material se rompía. No. La ley de Hooke se cumple aquí en la parte recta nomás, donde esfuerzo y deformación son directamente proporcionales. Vamos a aceptar que se cumple hasta ese sujet, porque este límite proporcional, ese dato normalmente no lo dan los fabricantes de acero. Entonces, en la práctica de la ingeniería se acepta que la ley de Hooke va hasta ese sujet, aunque aquí en el último pedacito no es exacto, pero sí casi. Entonces, para fines prácticos de ingeniería, ley de Hooke hasta ese sujet. Esto es un esfuerzo, pero esfuerzo en la probeta, y estamos midiendo qué pasa, hasta dónde aguanta bajo determinadas condiciones. El aguante no se llama esfuerzo, el aguante se llama resistencia. Por eso no viene sigma Y, sino S sub Y. No viene sigma U, sino S sub U. Aunque eso está midiendo es un esfuerzo, pero en el ensayo, en la probeta. S sub U, ¿cuánto esfuerzo aguanta para romperse? O como máximo. S sub Y, ¿cuánto esfuerzo aguanta hasta el momento en que va a fluir? Eso se llama resistencia. El inglés de esto son puras S, ¿no? Hablamos de estrés. ¿Qué es estrés? Es una palabra muy conocida, ¿no? ¿Qué es estrés? ¿A poco no se han estresado? Esfuerzo. Hablamos de strength. Strength es resistencia. Esta me quedó mal. Aquí dice stress, esto no es stress. Hablamos de strain, con N al final aquí. Eso es deformación. Deformación no es deformation, deformación es strain. Hablamos de shear, para el esfuerzo cortante. Shear es corte. Hablamos de bearing. Eso es el esfuerzo de apoyo. Bearing quiere decir apoyo, ¿no? Por eso aquí dice S sub Y. Ese Y viene de YEL. Este YEL. Que significa fluencia. Entonces, este S sub Y es resistencia. Strength YEL. Resistencia de fluencia. El S sub es la resistencia última del material. Aquí sí es un poco de Spanglish, ¿no? Porque debería decir S sub L. L de last, último, ¿no? Pero en español decimos resistencia última o máxima del material, ¿no?
Bueno, esta es la curva, ¿no? Que tenemos que hasta ese sub y, si paro el ensayo y voy descargando y me devuelvo y grafico el ensayo en reversa, se devuelve por la recta hasta llegar a cero. Quiere decir que vuelvo a cero, esfuerzo a cero y deformación en cero. Esto es que se recuperó, por eso ahí decimos que es la zona elástica. Después de que el esfuerzo pase un poquitico de ese sub y, el material fluye, se estira grandemente, se deforma mucho y el esfuerzo hasta cae un poquito. El material está fluyendo hasta llegar a este punto. Decimos, esta es la zona de fluencia. Ahí, esta zona de plasticidad ahí no me gusta mucho. Plasticidad yo la sacaría de ahí. Es más bien zona de fluencia, porque plasticidad es desde aquí hasta acá. Toda esta zona es plasticidad que se divide en dos. Zona de fluencia y zona de endurecimiento por deformación. Bueno, aquí el material fluye. Ocurre que los materiales dúctiles, la deformación les produce un endurecimiento. Ese endurecimiento hace que el material reaccione y no se deje romper aquí, ¿no? Sino que vuelva a pedir esfuerzo para poder seguir produciendo deformación y entonces la curva empieza a aumentar el esfuerzo y a aumentar la deformación. Deja de fluir y toma esta forma la curva, ¿no? Entonces, decimos que esta zona aquí es endurecimiento por deformación. La zona de fluencia más la zona de endurecimiento por deformación desde Y hasta U es la zona plástica. ¿Qué quiere decir? Que si paramos el ensayo, si vamos por ejemplo por aquí, en este punto de esfuerzo, el ensayo va ahí, y nos dio por parar el ensayo y echar reversa, ir descargando la máquina a ver qué pasa. Ya no se devuelve aquí por la curva así, ¿no? Como si pasaba aquí en la zona recta. Él se devuelve, si lo graficáramos, se devuelve así. Con esta línea roja paralela aquí a la zona recta, de la zona elástica. Y entonces el punto final, después de que me devuelvo, queda aquí. Entonces, ¿qué pasó en ese punto? Que el esfuerzo es cero, pero la deformación sí es todo este pedazo. No tiene esfuerzo, pero sí tiene deformación. ¿Qué significa? Que no se recuperó del todo. Que esta parte quedó de deformación permanente. Esa deformación permanente se llama deformación plástica. Se recuperó un pedacito, porque en deformación íbamos aquí, sobre la línea azul, aquí. Y entonces, esta sería la deformación total en el ensayo. Iríamos aquí, esto de esfuerzo y esto de deformación. Me dio por descargar y volverme a cero, entonces se devuelve en la roja. Quiere decir que este pedacito se recuperó. Si se recuperó, ¿eso qué es? Parte de que se recupera. ¿Qué propiedad mecánica es eso? Elasticidad. Plasticidad. Plasticidad. Y lo que quedó permanente es plasticidad, deformación plástica. ¿Qué tanto se recupera? Esta parte es aproximadamente igual a la deformación aquí, ¿no? Que es la zona elástica. La parte elástica se recupera. La parte plástica queda ahí, de deformación. Bueno. Luego llegamos aquí a lo último, y ya la curva cae. Ya, este es un material dúctil, se veían en el ensayo, en el video que vieron, se veía cómo la pieza se va adelgazando, ¿no? Y en esta parte se adelgaza muchísimo más, hasta que el área que queda ya no aguanta y se revienta, ¿no? Esto no termina en punto de cono,
Es como una especie de tronco de cono, hasta que el área que va quedando del cono no es capaz y ahí se revienta. Esa zona la llamamos la zona de estrición, porque es donde más se adelgaza la probeta. Bueno, entonces, quedamos en que las heces son resistencia, esto es carga estática. Aquí medimos deformaciones, deformación elástica, deformación plástica. Hay algo que llamamos deformación a la rotura. Entonces, si pudiéramos medir dónde iba el ensayo al momento de romperse, la deformación sería esta. Pero eso es difícil de detectar porque cuando la pieza se rompe ya, pues los medidores terminan de funcionar y entonces, pero sí podemos determinar esta deformación. ¿Cuánto lleva aquí de deformación? Esa sí se puede determinar. Hablando de esta medida. Esta medida, la deformación, esa sí la podemos calcular. Porque es la deformación de la pieza ya rota, deformación a la rotura, la llamamos. ¿Qué hacemos? Cogemos los dos pedazos de la probeta ya rota, ya no tiene carga, los unimos y medimos, ¿no? Entre las marcas, cuánto mide ahora la probeta rota. Y sabíamos cuánto medía antes de empezar el ensayo. Entonces la longitud medida de los dos pedazos juntos, menos la longitud inicial, nos da la deformación total que tuvo la probeta después de rota. La dividimos por la longitud inicial y nos da este épsilon, ¿no? ¿Por qué viene así? Porque como estamos en la zona plástica, pues se recupera aquí paralelo a esto. Esta parte es lo que se recuperó. ¿Cuánto es esto que se recuperó? La zona elástica, ¿no? Porque esta parte es lo que se recuperó cuando tengo ya la probeta rota, porque la probeta rota ya no tiene carga. Entonces la parte elástica se recuperó. De modo que lo que estoy midiendo es deformación a la rotura, de la deformación de la probeta ya rota, que es la deformación plástica que tendría en ese momento, porque la parte elástica ya se recuperó. Esta medida es la medida de la ductilidad. Recordemos que ductilidad era longitud final medida ya con la probeta rota, menos longitud inicial sobre longitud inicial. Eso es épsilon, este. Entonces, eso por 100 es la medida de la ductilidad. En últimas, este épsilon por 100 es la medida de la ductilidad. ¿Cuándo decimos que es dúctil? Cuando las deformaciones son mayores al 5%. Eso. Cuando esta deformación que estamos midiendo ahí, épsilon de la probeta rota, por 100 es mayor del 5%. Ese material es clasificado como dúctil. Si es menor, se clasifica como frágil. Entonces de acá de esta curva pues sale casi todo. Fíjense que la tangente de este ángulo es con esa que quiero trazarla. La tangente de este ángulo pues es un determinado esfuerzo sobre épsilon, sigma sobre épsilon. Y sigma sobre épsilon es E. Entonces, tangente de teta de este ángulo es E. Aquí estamos midiendo la rigidez. El E del material es la pendiente de la parte recta de la curva. Entonces, si esta parte es muy levantada, muy pegada al eje vertical, el material es muy rígido.
Si es un poco más acostada esta curva, pues estoy midiendo una rigidez menor. Entonces decimos que los aceros todos tienen la misma rigidez, porque según vemos ahora en esta gráfica, todos estos, los rosaditos como moraditos ahí, todos son acero. Todos tienen la misma pendiente en la parte recta, ¿no? Como quien dice, todos los aceros tienen el mismo E. El que les dije en la clase pasada que nos aprendiéramos. 30 por 10 a la 6 PSI en sistema inglés, 200 gigapascales, sistema internacional, etcétera. En cambio aquí tenemos este como amarillento, pues que es de un material, a ver si puedo agrandar esto de pronto. Y ahí se veía como... Bueno, se ve mejorcito aquí. Este ya no es acero, ya no tiene el mismo E. Por eso esta parte es más acostada. El ángulo teta aquí es menor. Como quien dice, el E es menor. Y así es. El aluminio es menor que el E del acero. Bueno, a medida que el porcentaje de carbono aumenta, o a medida que los componentes aleantes aumentan, entonces la resistencia del material aumenta. La ductilidad empieza a disminuir y el material va tendiendo a volverse frágil. La afluencia empieza a disminuir y la estrición empieza a desaparecer, ¿no? A medida que aumenta el porcentaje de carbono. Entonces tenemos aquí un acero A36. Ya sabemos, un acero A36 es para qué. Tiene una resistencia de 36.000 Estructuras. ¿Para qué lo utilizamos? Estructuras. Estructuras. Ese es un material muy dúctil. ¿Por qué quiero dúctil? Porque yo quiero que una estructura me avise si se va a caer. Y la deformación se ve. Si fuera frágil no avisaría porque la deformación no se ve. Cuando sentimos es que se nos vino el techo encima. Es un acero muy dúctil. Fíjense que el porcentaje de deformación a la ruptura, el que había trazado antes por aquí, es grande, ¿no? Esto. La deformación ahí por 100. Eso es grande, eso es un material dúctil. Bueno, a medida que aumento el porcentaje de carbono, estos aceros estructurales son alrededor de 20 puntos de carbono. Y son acero ordinario, son 10-20, por ejemplo. Pero a medida que aumento el porcentaje de carbono, entonces la curva es más alta. Quiere decir que aumentó la resistencia de fluencia y de la rotura. Pero esta línea el porcentaje de deformación a la rotura, este pedazo ya es más pequeño. La ductilidad se está reduciendo. La fluencia, o sea, esta parte donde fluye el material, aquí ya es más pequeñita. Aquí bajaba un poco, había estrición, aquí ya baja, pero muy poquito, la estrición disminuyó. Sin embargo, el E, o sea, la pendiente aquí a la parte recta, sigue siendo la misma. El mismo E, porque ambos son acero. Seguimos aumentando el porcentaje de carbono y ya vamos por acá. ¿Qué pasó ahí? Ya estamos en un 51-60. Ya prácticamente la estrición desapareció, la fluencia desapareció, el porcentaje de deformación a la rotura esta medida aquí de la deformación es mucho más pequeña. Ya prácticamente ese material es frágil, pues está acercando al 5%, ¿no? de porcentaje de deformación. Entonces ya está tendiendo a ser frágil.
pero es mucho más resistente. Ya no tiene fluencia, ¿no? Prácticamente ya es frágil. Ya un acero para resortes, que es de los que tienen mayor porcentaje de carbono, son un 10-90, pues ya el porcentaje de deformación o de la rotura aquí ya es mínimo. Eso es un material frágil. Ya no tiene fluencia, ya la curva no baja, ya no tiene estrición. Eso es un material frágil. Bueno, esa es la idea con esto, poder comparar cómo va cambiando las diferentes curvas de los diferentes materiales a medida que aumenta el porcentaje de carbono o los componentes aleantes. La fundición del hierro tiene esta curva. Pues, como quien dice, es de muy baja resistencia. La fundición tiene un E menor que el acero y es frágil. No tiene fluencia y aquí el porcentaje de deformación a la rotura es muy pequeño. Comparado con el A36, que es de los aceros de menor resistencia, muy dúctil, pues la fundición es un material, por decirlo así, de baja calidad, si cabe el término, ¿no? Hablando comparativamente de resistencia. Listo. Ese pedacito era el que quería repasar ahí. Bueno, ahora, los conceptos de falla, criterio de diseño, criterio de resistencia, criterio de rigidez, esfuerzo de trabajo, esfuerzo de diseño, esfuerzo permisible y factor de seguridad. El concepto de falla, ya lo leyeron. ¿Cuándo decimos que algo falla? Una estructura, una máquina. ¿Cuándo falla? Cuando se rompe. No necesariamente. O se deforma demasiado. Cuando deja de funcionar para lo que es. Es cuando ya no puede funcionar como debe funcionar para lo cual fue diseñada. Entonces puede, en determinados casos, puede que ni se deforme mucho. Puede, no se rompe, no ha fluido, la deformación no es grande, pero falló. Pues, por ejemplo, las piezas sometidas a contacto unas contra otras. Entonces decíamos, el cigüeñal, vuelvo al ejemplo del cigüeñal porque es un ejemplo crítico y tiene varios criterios de diseño, varias causas de falla, ¿no? El criterio de diseño tiene que ver con la causa que produce la falla. Y entonces tengo que pensar, al pensar en el criterio, pensar en las propiedades mecánicas que debe tener ese material para cumplir con el criterio de diseño y no fallar. Ya hablamos de dos criterios de diseño a la hora de diseñar el cigüeñal, que son que no vaya a fallar porque la carga es de impacto y que no vaya a fallar con la fatiga. Pero el cigüeñal también en los apoyos y en el contacto entre biela y cigüeñal se va desgastando. Por eso entonces hay otro criterio a tener en cuenta a la hora de diseñar ese cigüeñal, ¿no? Además de impacto y fatiga, pues debo tener en cuenta el desgaste. Entonces, debo diseñarlo también bajo criterios de desgaste. ¿Cuál propiedad mecánica debo controlar para que no falle por desgaste? ¿Cuál fue? La dureza. La dureza. Entonces, a la hora de diseñar, yo tengo que pensar, bueno, este material debe ser duro. El 4340 es duro. Voy y miro la tabla de esa y dice, sí, me da una buena cantidad de dureza. Además, podría hacerle un tratamiento térmico que me mejore dureza. Entonces, listo. Pero no es suficiente con eso. Al diseñar para desgaste, tengo que pensar en la otra pieza. La otra pieza es la biela. Pero la biela es del mismo material porque tiene el mismo tipo de carga, ¿no? Lo que soporta el cigüeñal es porque la biela se lo transmite. Entonces tiene impacto y fatiga. Luego no puedo hacerlo de otro tipo de material. Es prácticamente el mismo material.
Entonces estoy diseñando, ya controlé impacto y fatiga, pero ahora estoy diseñando para controlar dureza. Entonces, ¿qué digo? Oiga, yo no puedo poner en contacto 4340 con 4340 porque ambos son muy duros. Es el mismo material. Entonces el desgaste va a ser muy grande en el cigüeñal y en la biela. Y entonces el mantenimiento es cada rato cambie motor, mejor dicho, ¿no? Cigüeñal y biela. ¿Qué hace el diseñador? Dice, no, yo tengo que poner una pieza blanda ahí entre las dos para que las dos no se vayan a tocar, sino que se toquen a través de la otra pieza, que es el buje, los casquetes, ¿no? Por eso tocó poner ahí casquetes de un material que normalmente es Babbitt, que es muy blando, de muy buen coeficiente de fricción bajito con el acero, y entonces mejoró el antidesgaste. Y así diseñamos, ¿no? Ahí tendríamos en cuenta las tres fallas que podría haber en el cigüeñal: por impacto, por fatiga y por desgaste. A eso se refiere la falla. Y a eso se refiere el criterio de diseño. Entonces, cuando algo va a fallar o cuando estoy diseñando, digo, bueno, esta pieza que estoy diseñando podría presentar una falla, ¿por qué causas? En el caso de diseñar del cigüeñal fue impacto, fatiga y desgaste. Ese sería el criterio de diseño. ¿Qué propiedades mecánicas tengo que aportarle a ese material para que no me vaya a fallar? Si es por desgaste, maneje durezas relativas entre las piezas. Si es por fatiga e impacto, entonces maneje el material que tenga buena tenacidad y buena resistencia a la fatiga. Eso es lo del criterio de diseño. Y así para cada pieza que vaya a diseñar, siempre el primer paso de diseño de cualquier cosa es seleccione el material. Eso es lo primero. Cuando voy a seleccionar el material, es cuando tengo que pensar qué tipo de carga le llega a la pieza. Qué mal de carga le puede afectar su funcionamiento. Y de acuerdo con eso, escojo el material. Y luego siguen los otros pasos de diseño que vimos por allá en diseño gráfico. Bueno, a eso se refiere esto, criterio de diseño. En nuestro curso vamos a asegurarnos de que lo que calculemos sea suficientemente rígido y suficientemente resistente bajo carga estática. En este curso manejamos carga estática. No manejamos ni el impacto, ni la fatiga, ni la dureza, ni todo eso. Aquí estamos en resistencia en materiales. Estamos dando los primeros pasos rumbo hacia el diseño, ¿no? Entonces no nos vamos a meter con todo. Entonces, en este curso, lo que quiero es que no me falle por rotura o por fluencia, eso es criterio de resistencia, y que no me falle por excesiva deformación, eso es criterio de rigidez. Esos son los criterios a tener en cuenta en este curso. En los cursos avanzados de diseño, pues se meterán con las otras cosas, ¿no? Entonces, por eso hablamos aquí de criterio de resistencia y de criterio de rigidez. Eso es para este curso, no es que no haya más. Acabamos de ver que hay más. Hay falla por corrosión, falla por desgaste por corrosión, falla por fatiga, falla por impacto. Un resto de criterios de diseño. Particularizamos para este curso, solamente vamos a tener en cuenta lo de carga estática. Y para que algo no falle por carga estática, necesitamos controlar resistencia y controlar rigidez. Esos son nuestros criterios de diseño aquí. Bueno, entonces de eso vamos a hablar. Para hablar de eso tengo que hablar de tres tipos de esfuerzos. Uno, esfuerzo de trabajo. ¿Qué es el esfuerzo de trabajo? En una máquina, en un sistema, no siempre está operando la máxima carga.
Entonces, habrá determinado momento que al sistema le llegan 10.000 libras, en otro momento al sistema le llegaron 20.000 libras, y habrá una máxima que será la carga crítica. Entonces, los esfuerzos que produzcan las cargas que están entre 0 y la carga crítica, cualquier esfuerzo de cualquier carga en ese rango, que es lo que estaría sintiendo la pieza en este momento, eso es lo que llamamos el esfuerzo de trabajo. Y hay uno máximo, que es el crítico, ¿no? Que sería el esfuerzo de trabajo máximo, el crítico. Los otros son esfuerzos normales en cuanto a normalidad, no perpendiculares, no sigma, porque puede ser bravo. Esfuerzos corrientes, digamos, en cualquier instante bajo la carga que le llega. Por ejemplo, un ascensor tiene dos tipos de carga, el cable, ¿no? Una carga sostenida, que es el peso propio de la cabina y el sistema, ¿no? Y una carga variable, que es el peso de las personas, la carga estática. Pero el ascensor va en un piso y se sube una persona. Entonces, el esfuerzo de trabajo en ese momento es peso de la cabina más el peso de la persona dividido por el área del cable. Pero llega por allá a otro piso y se subieron 4 más. En ese momento la carga de trabajo cambió. Ahora la carga de trabajo es peso de la cabina más el peso de las 5 personas, ¿no? La que iba más las 4. Ese sería el esfuerzo de trabajo en este momento. Pero llega un momento en que se suben las 10 personas para la que está calculado ese ascensor. Entonces, en ese momento está llegando a la carga crítica. Está llegando a lo máximo permisible para ese ascensor en esfuerzo y en carga. Ese es el esfuerzo de trabajo crítico, el máximo. Pero hubo muchos esfuerzos de trabajo en el camino, ¿no? A medida que va cambiando la carga, pues el esfuerzo de trabajo va cambiando. Ese es el concepto de esfuerzo de trabajo, ¿no? El que está sintiendo la pieza o el sistema en este momento con la carga que lleva. El esfuerzo crítico de trabajo es al máximo al que puede llegar. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a hablar del criterio de resistencia y del criterio de rigidez. Vamos por acá. Me faltó esta cosita, ¿no? Antes de seguir allá. Aquí el rojo es el ensayo de tracción. Y el azul es el ensayo de torsión. Fíjense que la curva es la misma, ¿no? Para el mismo material. Solo que la curva azul, que es torsión, que es cortante, es más bajita. O sea, las resistencias son más pequeñas al corte que al esfuerzo normal. Vimos, ayer cuando vimos en el plano inclinado, que el corte máximo, si es por carga axial, el corte máximo es sigma medios, ¿no? Aquí, el esfuerzo máximo antes de fluir es S sub Y. El esfuerzo máximo antes de fluir a la torsión es S sub Y S. Esto es el límite de fluencia, la S pequeña es al corte, shear. El otro S sub Y es límite de fluencia a esfuerzos normales. Si aquí por carga axial se está sintiendo S sub Y, aquí se está sintiendo el tau máximo, que sería S sub Y medios. Acordemos que tau máximo es sigma medios. Si el sigma aquí es S sub Y, pues el tau máximo será S sub Y medios. Ese será el límite de influencia al corte. Por eso está esta cuestioncita aquí, ¿no? Indicando que el límite de influencia al corte es la mitad del límite de influencia al esfuerzo normal. Ese dato lo aceptamos. Realmente es un poquito más. Si hacemos ensayo de torsión y ensayo de tracción y comparamos,
El S sub Y es un poquito más alto que el S sub Y medios. Pero normalmente las acerías no hacen sino el ensayo de tracción. Cuando usted va a la ferretería y va a comprar el material y le dice, véndame un acero 1040, allá en la ferretería le deben dar el dato de ese material. Allá le van a decir, ese material que le estoy vendiendo tiene ese su U, tanto, ese su Y, tanto, porcentaje de deformación a la rotura, tanto. Le están dando las resistencias y le están diciendo si el material es dúctil o es frágil. No le dan ese su S, el del ensayo de torsión, porque no hacen ese ensayo las acerías. Ellas hacen las de tracción y listo. No le van a dar ese su YS, el del ensayo de torsión. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a diseñar una pieza, un resorte, por ejemplo, que trabaja esa al corte, porque es un resorte que trabaja esa torsión. El fabricante nos dice, ese acero 1090 tiene tanto de ese sub U, pero no nos da ese sub US. Entonces, con esto lo calculamos. O vamos a diseñar el cigüeñal 4340. El fabricante, la acería, me dice, ese material tiene tanto de ese sub Y. No me dice, también hice el ensayo de torsión y tiene tanto de ese sub YS. Eso no me lo van a decir. Pero yo necesito para diseñar, necesito ese sub YS también. ¿Cómo lo saco? Con esto que descubrimos esfuerzos en planos inclinados, ¿no? Que el tau máximo es la mitad del sigma. Si el sigma es S sub Y, el tau máximo al corte sería S sub YS, entonces S sub Y medios. Listo. Ahora sí voy aquí para donde iba. Bueno. Entonces resulta que vamos a diseñar. Este está muy grande. Por aquí más bien. Vamos a diseñar una pieza. Y, por ejemplo, un eje. Entonces yo sé que ese eje, si fluye, si tiene deformaciones plásticas, ese eje queda torcido, queda flectado, produce vibraciones en la máquina, se tira toda la máquina y no funciona. Entonces, ¿qué necesito? Que no vaya a tener deformaciones permanentes. Es decir, que nunca el esfuerzo de trabajo, así sea el crítico, vaya a pasar de ese sub Y. Porque cuando se me pasa de ese sub Y, el material fluye y ya queda deformado permanentemente. Y esa deformación permanente impide que un eje trabaje bien. ¿Qué quiere decir? Que el esfuerzo de trabajo tiene que estar por aquí, siempre. Por aquí. Un esfuerzo menor que de ese sub Y. Casi no se notó ahí porque entonces los esfuerzos deberían estar por acá. Ahí. Un poco retirados del S sub Y. Bueno, entonces viene el concepto del esfuerzo de diseño. ¿Qué es el esfuerzo de diseño? El esfuerzo máximo que se va a permitir cuando estoy diseñando, cuando estoy calculando, lo máximo que le voy a permitir a esa pieza que llegue. Es decir, cuando llega la carga crítica, en ese momento estoy llegando al esfuerzo crítico y el esfuerzo de diseño va a estar ahí. No permito que el esfuerzo crítico me pase de ahí. Entonces, ese esfuerzo de diseño es como una resistencia, pero una resistencia segura. Digo, hasta aquí permito que llegue el esfuerzo de trabajo. Es decir, el crítico me va a llegar hasta ahí y con eso diseño, con eso calcula. A ver, un ejemplo simple de eso. Tengo, por ejemplo, esto.
un techo y aquí un cable y con ese cable vamos a soportar una carga aquí. Y aquí voy a soportar la carga. W. Aquí está el techo, amarré el cable allá y quiero que este cable me soporte el W. Entonces, y por alguna razón me dicen, oiga, ese cable, si se deforma permanentemente no me sirve, que es el caso del eje. Entonces, que si me dicen, no permita que la deformación de ese cable cuando llegue la carga máxima fluya. No permita que se pase de frecuencia. Quiere decir, diseñe aquí. Entonces, voy a suponer algo. Voy a suponer que este cable es de acero A36. ¿Qué quiere decir ese acero A36? Ya lo dijimos. Upa. No entendí. Se soporta hasta 36.000 PSI. ¿De qué resistencia? Ese es su Axial, Y. ¿no? Ese es su Y. Ese su U es más, ¿no? Pero ese es su Y. Ese cable no podría pasar de 36.000 PSI sin que fluya. Si el esfuerzo se devolvió 37.000 PSI, ya me fui por aquí y ya quedó deformado permanentemente. Pero por alguna razón me dicen, oiga, esa pieza no permita que fluya. Entonces yo digo, bueno. Entonces cuando llegue la carga máxima, el esfuerzo me debe quedar por debajo de ese su Y. ¿Qué pasa si yo digo, entonces lo máximo que voy a permitir va a estar por aquí? En este valor por aquí. Voy a permitir que cuando llegue la carga crítica, la carga máxima, el esfuerzo que produzca, el esfuerzo de trabajo en ese momento, el esfuerzo crítico, me llegue a 35.500. Yo digo, pues estoy cumpliendo, ¿no? Estoy por debajo. No va a fallar por fluencia. Puede que no falle. Puede que sí. ¿Cómo así que puede que sí falle? ¿No estoy por debajo? Sí, está por debajo. 35. ¿Hay una tolerancia? 35.500. Y estoy diciendo, oiga, pilas, porque esa pieza le puede fallar, le puede fluir. ¿Y cómo así que puede fluir si estás metiendo de 35.500 y me están diciendo que ese material me aguanta 36.000? Sí, pero tengo que tener en cuenta ya una lista de cosas que había al hablar del factor de seguridad. Sí, es 36.000, pero ¿sabe cómo sacaron ese 36.000? Cogieron ese material en la producción, sacaron probetas y ensayaron. Una probeta, el rato otra, el rato otra. Al final de la cuchara de producción ensayaron 20 probetas. De esas 20 probetas, unas dieron 36.000, otras dieron 36.200 de ese SUY, otras 36.500, otras dieron 35.500, otras 35.400. Esa población de ese SUY. Entonces, ¿qué hace el fabricante? ¿Por qué me dio 36.000? Porque sacó la media estadística de eso y dijo, este material que yo le vendo tiene 35.000 PSI, pero ese 36.000 salió fue de ahí. Entonces, ¿por qué digo que puede que le falle? Y si fue tan de malas que le vendieron el pedacito que aguantaba 35.400 nomás, y le estoy metiendo 35.500, pues falló. ¿No? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que sí, que está por debajo aquí, pero eso no es seguro, porque me puede fallar. Peor si fuera con el esfuerzo último. Aquí puede que falle, pero no me mata gente, ¿no? Si estoy diseñando con el esfuerzo último, ¿no? Que este esfuerzo último es 100.000 y le estoy metiendo una carga que me produce un sigma en el material de 98.000 por aquí. 98.000. ¿Y qué le digo? Pilas.
eso se le puede romper. Ahí sí es más peligroso, ¿no? Porque si se rompe, se hace estragos. Aquí por lo menos fluye, se daña la pieza, pero no hace estragos. Aquí se rompe y si se rompe, póngale un ascensor que el cable se rompió. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué pasa? Pues que le mata gente. Entonces, ¿qué decimos? Oiga, eso es inseguro. Puede que aguante, puede que sí, puede que no. Y si no le aguanta, problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es el esfuerzo de diseño? Pues en el caso de estar por aquí, en la zona plástica, diseñando con ese SUBU. ¿Cuándo diseño con ese SUBU? Cuando la pieza dice, bueno, si se deforma permanentemente no me importa, yo sigo funcionando bien. Antes puedo diseñar por acá, no me importa que fluya. En el caso del eje, el eje me dice, oiga, si me deja fluir, nos fregamos. Ya no le sirvo. Entonces tengo que diseñar por aquí. Págame esa vaina porque me distraen. Bueno, entonces, ¿qué decimos cuando estoy diseñando por aquí, muy cerquita de la resistencia? Oiga, eso es inseguro. Esa vaina lo más probable es que sí le falle. Pues no es seguro. Este sería el esfuerzo de diseño. Estoy diseñando con este valor. Estoy diseñando con 98.000, cuando realmente el material me están diciendo que aguanta 100.000. La ecuación del control que el diseñador tiene es sigma de diseño debe ser menor o igual a la resistencia. Para que sea seguro, más bien decimos sigma de diseño igual a sigma permisible. Sigma de diseño bastante menor que la resistencia, para que sea seguro. Entonces dice, bueno, yo voy a diseñar permitiendo que el esfuerzo me llegue por aquí. A 90.000 PSI. En vez de 100.000, 90.000. Entonces, ¿qué decimos ahí? Bueno, ahí sí quizás no falla. ¿No? Lo más probable es que no se rompa. La pregunta es, usted que conoce ya de diseño, que conoce de esto, ¿se metería por debajo aquí de la estructura? ¿Pasaría por ahí? ¿Se sentiría seguro pasando por ahí? La verdad yo no paso por ahí. Si me dicen, ese material era de 100.000 y lo diseñé con un esfuerzo de diseño de 90.000. Es decir, cuando llegue la carga máxima, nunca le va a llegar a 100, le va a llegar a 90. Es el esfuerzo de diseño, ¿no? Pero yo no, conociendo el tema, yo no me meto por debajo de eso. Estoy en riesgo. Un día esa vaina se puede caer y me puede matar. Y yo no paso por ahí. ¿Por qué? Porque es inseguro. ¿Qué es el esfuerzo de diseño? El esfuerzo máximo al que me permito llegar en los cálculos, de tal manera que la estructura o lo que estoy diseñando sea seguro y yo pueda pasar por ahí tranquilo. Entonces me dicen, oiga, sí, eso aguanta 100.000, pero yo voy a diseñar por aquí con 50.000 y calculo como si el material no aguantara sino 50.000. En otras palabras, el esfuerzo de diseño, oiga, eso le aguanta 100, pero para que usted esté tranquilo y esté seguro, diga que no alcanza sino a 50 y diseñe como si fuera 50, aunque eso le va a aguantar 100.000. Entonces tengo un factor de seguridad, ¿de cuánto? De 2. Me aguanta 100, pero le estoy metiendo nomás 50. ¿Cuánto hay de 50 a 100? Pues 2. Tengo un factor de seguridad de 2. En otras palabras, esfuerzo de diseño es resistencia sobre factor de seguridad.
El factor de seguridad es el que me dice qué tan seguro estoy en términos numéricos. Estoy seguro al doble, ¿no? Voy a llegar nomás hasta 100, pero eso me aguanta el doble. Entonces estoy re seguro. Ahí paso tranquilo por ahí, sabiendo que no me va a matar, ¿no? Ese es el concepto de esfuerzos de diseño. Entonces, en el caso del eje, el eje me dice, oiga, a mí sí me importa que esto no fluya. Entonces, en vez de decir esto me aguanta hasta 36.000, voy a decir, no, eso me aguanta nomás hasta 20.000. Y diseño como si aguantara 20.000. Ahí por más que ocurran cosas, esa vaina no le va a fluir. ¿Por qué? Porque tiene un factor de seguridad de ¿cuánto? De 36.000 sobre 20.000. Un factor de seguridad 1.8, que es un buen factor. Eso es el concepto de diseño, de sigma de diseño y de factor de seguridad. ¿Qué es el esfuerzo permisible? Fíjense, el esfuerzo de diseño es para el diseñador. Es el límite que usted se pone como diseñador. Pero eso que usted está diseñando, lo va a vender. Su diseño lo va a vender. Entonces, ¿qué pasa? Que le tiene que decir a quien le compra, al usuario, hasta qué valor de carga o de resistencia usted le responde con una garantía del diseño o de la estructura. Dice, mire, yo le respondo siempre y cuando el esfuerzo no le pase de tanto, de 50.000. Aquí, si usted opera la máquina de tal manera que el esfuerzo no le pase de ahí, cualquier cosa que ocurra yo le respondo. Si me opera mal la máquina y me empieza a trabajar por aquí y esa vaina le falla, yo no le respondo. Por eso cuando hay un accidente, fallan las cosas, viene una investigación. Ya es problema penal, problema jurídico, ¿no? ¿Qué causó la falla? ¿Un mal diseño o un mal uso de la máquina? Si se comprueba que fue un mal uso, el diseñador no responde. Si se comprueba que es un mal diseño, el diseñador responde. Entonces, ¿qué es el esfuerzo permisible? El mismo de diseño, pero trasladado ahora a la responsabilidad del usuario. El usuario sabe que no se debe pasar de ahí. Claro que ese dato así, yo no le puedo decir al usuario, le respondo siempre y cuando no me pase el esfuerzo de 50.000. Eso a él no le dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque él no sabe esto. Él no es ingeniero mecánico, él no es ingeniero civil. Él no sabe qué es PSI, no sabe qué es esfuerzo permisible. No tiene por qué saberlo. Entonces eso lo traducimos a carga permisible. Por eso usted entra a un ascensor, mira la placa y ahí que dice, capacidad máxima, tantos kilos, y de kilos sí entiendo yo, ¿no? O de personas. Dice el usuario. Y se lo traducen más todavía. Le dicen tantas personas. Entonces ya es algo entendible para el usuario, ¿no? Dice, uy, aquí van 12 personas, yo mejor me bajo. Esto puede fallar, ¿no? Y el ascensor era para 8. Pero yo mejor me bajo. Se está pasando lo del permisible. Un puente. Cuando uno viene bajando de Panachia a Pescadero, aquí 500 metros antes de entrar al puente, hay una valla grande que dice solo una tractomula en el puente. Dice. Entonces, si usted llega en su carrito a entrar al puente y ve como es costumbre hacer aquí, 2 tractomulas para un lado y 2 para el otro, no se meta. Espere que pasen. Un día de estos, por eso el puente se va a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque si
si el diseñador, si los contratistas pusieron ese aviso, es porque ese puente está diseñado para esa carga y garantizando que es seguro. Una tractomula en el puente, dice. Pero lo normal es que el usuario anda abusando, sobre todo en estructuras de puentes, se abusa mucho. Uno ve normalmente en pescadero tantas tractomulas para un lado y tantas por otro sobre el puente. Un día de estos, ese puente se cae. Por eso, ¿no? Por el mal uso. Ahí es responsabilidad del usuario. Le están avisando cuál es la carga permisible. Ni siquiera se la están dando en toneladas y en kilos. Se la están dando en tractomulas, para que entienda, ¿no? Eso es el concepto de carga permisible, esfuerzo permisible, esfuerzo de diseño. En últimas, esfuerzo de diseño y esfuerzo permisible es el mismo valor. Los conceptos son diferentes porque uno es para el diseñador y el otro es para el usuario. Esa es la idea. Esfuerzo permisible o esfuerzo de diseño es resistencia sobre factor de seguridad. Si estoy SSU y SSUY, ambos son conceptos de resistencia. El uno para prevenir rotura, el SSU. El otro para prevenir fluencia. ¿Por qué? Porque hay máquinas, hay elementos que no permiten que eso fluya. Si fluye, ya no sirve. Hay elementos de máquinas y de estructuras que si fluye no pasa nada. Entonces, no me interesa que fluya, lo diseño con SSU, por aquí en el campo plástico. Pero las que no puedo permitir que fluya, tengo que diseñarlo por aquí, en el campo elástico. Ambos son criterios de resistencia. Tengo que mirar la pieza, si funciona o no funciona, permitiendo deformación plástica. El otro es concepto de rigidez, ¿no? Criterio de rigidez. Ahí tiene que ver con deformación, no deformación permanente, sino deformación excesiva. Hay piezas que deforman excesivamente sin necesidad de fluir. Y entonces, ¿qué está fallando ahí? La rigidez. ¿Cuál es la ecuación para controlar rigidez? Que la deformación máxima debe ser menor o igual a una deformación permisible. Con eso controlo rigidez. Entonces, nuestros dos criterios en este curso son criterio de resistencia. Esfuerzo de diseño debe ser menor o igual al esfuerzo permisible, que en unos casos puede ser SSU sobre N. ¿Cuándo? Cuando no importa que fluya. Criterio de resistencia a la rotura. En otros casos, ese esfuerzo permisible es SSY sobre N. ¿Cuándo? Cuando no puedo permitir que fluya. Eso también es criterio de resistencia, pero a la fluencia. Ambas, SSU y SSUY, son criterios de resistencia. Tienen que ver con el esfuerzo de diseño o el esfuerzo permisible. El otro, el criterio de rigidez, tiene que ver con deformación. La deformación máxima que se produzca no puede pasar de un cierto límite que se llama deformación permisible. A medida que vayamos desarrollando el curso, vamos mirando cómo es el cuento del esfuerzo permisible, de dónde sale, cuál es el cuento de la deformación permisible, de dónde sale. Normalmente el esfuerzo de diseño o permisible o el factor de seguridad salen de los códigos de diseño. Hay organizaciones dedicadas de hace siglos, que esto empezó como en 1800, dedicadas al diseño de ciertas cosas, por ejemplo, diseño de puentes. Entonces hay un código para diseñar puentes. Hay organizaciones dedicadas al diseño de calderas, el diseño de máquinas. La nuestra, la ASME. Entonces hay un código ASME que me va a decir, oiga, usted va a diseñar una retroexcavadora. Entonces, los esfuerzos, los factores de seguridad que deben utilizar son tales. Me dirá el código, entonces yo obedezco a eso, ¿no?
De ahí, de esas normas o códigos de diseño, salen las recomendaciones o de factor de seguridad o de esfuerzo permisible. Lo mismo de deformación permisible. Por ahora en nuestros cursos diremos factor de seguridad en este problema tanto o esfuerzo permisible tanto o deformación permisible tanto. Aquí en el curso. Ya en los cursos de diseño no es así. En los cursos de diseño usted dice voy a diseñar tal cosa, un engranaje. Entonces vaya al código ACAMA y de acuerdo a para qué es el engranaje, allá le van a dar una recomendación, ¿no? Utilice tal material y utilice tal factor de seguridad. De eso se trata esto. Para que usted pueda sus diseños que sean seguros. Es una responsabilidad de la ingeniería diseñar estructuras y máquinas que sean seguras, porque una falla puede ser responsabilidad del diseñador y una falla le trae consecuencias catastróficas, le destruye la máquina, le para la producción, causa un detrimento patrimonial en la empresa, una pérdida de dinero en la empresa. Otras son más catastróficas. Una falla le puede matar gente. Y entonces por eso esto es muy importante. Esto es lo que nos permite diseñar. Usted sin resistencia en materiales no puede diseñar nada. Sin resistencia en materiales usted jamás va a ser ingeniero. Puede que tenga el título y se gradúe. Pero sin esto, usted no va a ser ingeniero porque la base de ingeniería mecánica es el diseño. Sin resistencia de materiales usted no puede diseñar nada. Así que esta materia es su carrera, ¿no? Párele bolas. No esté aquí por pasar la materia, esté aquí por aprender. Y esto lo va a aplicar, si va a ser ingeniero y se va a desempeñar como ingeniero, lo va a aplicar todos los días de su vida después de que se gradúe. Y va a desarrollar su profesión y de eso va a vivir, ¿no? Por eso a veces esta materia es como medio exigente, ¿no? Es muy sencilla, los conceptos son muy poquitos, pero hay que tenerlos claros, porque de aquí depende su vida profesional como ingeniero mecánico. Bueno, esa es la idea, entonces vamos a ver para qué nos va a servir eso ya en la solución de problemas, todo esto que estábamos hablando aquí, los conceptos de falla, ¿sí? Una pregunta, cuando se está diseñando también se tiene en cuenta, digamos, factores como presiones atmosféricas y todo eso. Claro, ¿sí? Por ejemplo, en diseño de estructuras de un puente se tienen en cuenta las velocidades de los vientos ahí sobre el río. Todas esas cosas, los códigos de diseño dicen que tener en cuenta a la hora de diseñar algo. Todas las cargas no es solamente la tractomula que llega al puente, ¿no? No, porque sobre un río generalmente hay vientos fuertes, ¿no? Y los vientos fuertes producen dos cosas, una carga lateral sobre el puente y puede producir vibraciones, ¿no? Que pueden llevarse al traste del puente. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta en el diseño. Bueno, entonces, supongo que, esta lección que les puse a leer es tal vez la más importante de este curso. Pero ahí viene todo bien explicadito, por eso se la puse a leer, para que la tengas como fuente de información cuando la necesite, ¿no? Todo esto del concepto de falla, es que nuestra carrera es prevenir fallas a la larga, ¿no? Ve ese puente cómo falló, ¿por qué falló? Por rotura. Este que ya lo habéis visto, ¿por qué falló? Por dos cosas. Fluyó, porque se quedó aquí acostado permanentemente, y también la deformación fue excesiva. Hubo falla por fluencia y falla por rigidez, ¿no? En esto. Cosas que el diseñador se pifió ahí o por problema de ética, le metió los materiales que no era y eso le falló.
Por aquí había un dibujito otra vez para recalcarlo. Aquí puede ocurrir dos fallas, ¿no? Una, si usted quita la cadena, corta, quita la carga, pues ¿qué va a pasar? Que esto normalmente no se le debería quedar así, sino que se endereza, ¿no? ¿Por qué se endereza? Porque el material es elástico. Y puede ocurrir dos cosas, que se enderezó totalmente y quedó derechito. Entonces aquí decimos que ¿por qué está fallando? Por falta de rigidez, una deformación excesiva, ¿no? Falló por falta de rigidez, criterio de rigidez. Otra, se enderezó pero un poquito y quedó ahí agachado. Entonces pasaron dos cosas, le faltó rigidez, o sea, tuvo una deformación excesiva, pero también influyó, ¿no? Si no se enderezó totalmente, si no quedó derechito, ya sin carga, pues es que quedó deformado permanentemente. Entonces fluyó, ¿no? Al fluir, ¿qué significa? Pues que permitió deformación permanente, plástica, más allá de fluencia, y además tuvo deformación excesiva. Las dos cosas. Entonces, siempre que estamos diseñando, mire a ver las posibilidades que eso tiene de falla. Bueno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. Bueno, les recomiendo que periódicamente le echen una lectura a esta lección, a todo este tema, ¿no? Este tema es el que lo va a hacer a usted ingeniero. Sin esto, usted no es ningún ingeniero, aunque tenga el título. Bueno, entonces vamos a ver la aplicación de eso, en unos problemas. Vamos por acá. Hacer un repasito de lo que ya han venido repasando de la estática, ya aplicado. Vamos a hacer, entre hoy y la próxima clase, vamos a hacer una armadura, un marco y una máquina. Pequeñitos. Lo importante es repasar un poco la estática, que ya la saben, y aplicar los conceptos que acabamos de ver. Eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a empezar con una armadura sencilla. Ustedes ya saben cómo se resuelve una armadura. Vamos a mirar es cómo aplicamos todo esto que estábamos viendo. Bueno. Entonces dice, calcula el área mínima de las barras si todas tienen igual área. Calcula el diámetro mínimo de los pasadores si todos tienen igual pasador. Para un factor de seguridad de 2. Y el acero de la estructura es para barras y pasadores es acero A36. Ahí le están dando todo. Y listo. Ya conoce los conceptos que acabamos de ver. Entonces, claro, una estructura de estas, uno dice, bueno, yo puedo permitir que eso fluya, que ese puente me quede ahí medio escurrido. Entonces uno dice, oiga, no. Lo que quiero es que no se vea la deformación, ¿no? Entonces, no puedo permitir que eso fluya. Primer concepto ahí. Voy a aplicar criterio de fluencia. ¿Cómo lo resuelvo? Pues primero tiene que resolver la estática, ¿no? Primero, arme el diagrama de cuerpo libre, total, halle reacciones en los apoyos. Eso es lo que los he tenido practicando en los talleres 1, 2, 3, 4, y 5 y 6. Esos talleres son repaso de la estática y después aplique resistencia de materiales. Esa es la idea con eso. Listo. Hizo diagrama de cuerpo libre, cayó de estática.
Ahora le dice, ¿qué necesito? Calcular el área de las barras. Entonces necesito la fuerza sobre todas las barras. Hay dos métodos para esto, método de las secciones y método de los nodos. ¿Cuándo aplicamos nodos? Cuando tengo que hallar todo. Entonces aquí tengo que solucionar esto por el método de los nodos. Empiece por el nodo que menos carga tenga, que es el nodo C. Ese nodo C lo voy a resolver aquí como práctica, pero ni siquiera debería, ¿no? Porque lo que ocurre en la barra de C es lo mismo que ocurre en RC, porque es una sola barrita ahí, ¿no? Listo, pero para hacerlo completo como procedimiento, arranqué por ahí. Nodo C. Una recomendación que nos hicieron en la estática, no sé si se la harían. En la solución de la armadura, ponga todo lo que no conozca, póngalo como tensión. Y que la solución le diga si efectivamente es tensión o es compresión. Bueno, tengo el nodo C. Aquí, que opera ahí la reacción en C y la barra CD. Luego, fuerza CD debe ser igual a RC, pero lo hice como para hacer el procedimiento completo, ¿no? Pero cuando las cosas son obvias como ahí, por este primer ejercicio la haríamos, pero no, es listo. Pasador C. Actúa RC, que la conozco, y actúa FCD, siendo obediente a la recomendación, la coloco en tensión. Suma de fuerzas en X. Me dice lo que ya sabía, ¿no? Que la fuerza CD debe ser igual a RC. Y que como ambas son aquí, entonces al despejar me tiene que dar negativo. Digo FCD, 16 kilonewtons, compresión. En el procedimiento ya para resistencia y para diseño y para un informe técnico, entonces usted va llenando esta tablita a medida que la va desarrollando. Tiene aquí la tabla de todas las barras, va a decir cuánta fuerza va a sentir después de que solucione y va a decir si está trabajando a tensión o a compresión. Acabamos de decir que la barra CD tiene 16 kilonewtons a compresión. Lleno esa casilla de la tabla. Listo. Tengo el pasador C. Siga con los pasadores que menos barras tengan. ¿Cuál? El pasador E y el pasador A. Vamos a resolver A, C, E y A primero porque tiene menos barras. Eso es lo que sigue aquí. Entonces, pasador E, que carga actúa los 13 kilonewtons y la fuerza BE y la fuerza DE. Listo. Las coloco ambas a tensión y que la solución me diga. Sumas de fuerzas en Y me va a dar de una vez cuánto es FBE. 5 kilonewtons dio positivo, quiere decir que efectivamente es así como está. Tensión. Suma de fuerzas en X igual a 0. Voy a poner que para la izquierda positivo, ambas van para allá. Entonces sumo las dos, la componente de FBE y FDE, eso me debe dar 0. Reemplazo alfa. Antes de empezar el problema, usted resuelve la geometría. Calcula todos los ángulos que necesite. Aquí necesito este y este, que son el mismo. Por eso está aquí de primero, ¿no? Calcúlelo. Para que no tenga que estar ya en el análisis de fuerzas y ahora vuelva hacia la geometría y calcule el ángulo, ¿no? Se sabe que esos ángulos no lo necesitan. Primero resuelva la geometría y el DCL general. Y luego si vaya a los nodos. Para que cuando llegue aquí, este ángulo lo conoce. No tiene que devolverse ahora a resolver geometría, ya lo tiene resuelto. Reemplaza y le da que FDE menos 4 kilonewtons. ¿Qué significa el 4? Que aquí estaba tensión, que aquí es compresión. Meta eso en la tabla. 4 kilonewtons, tensión. ¿Qué? Compresión. Y la otra, ¿cuánto fue? FDE.
fue 5 kilonewtons, tensión, FBE. Entonces, FBE 5 kilonewtons, tensión. El otro 4 kilonewtons, compresión. Va llenando la tabla. Listo, ahora se viene al pasador A, que es el otro que tiene menos barras. Hace el diagrama de cuerpo libre, otra vez coloca aquí ambas a tensión, facilito, conoce alfa, aplica las ecuaciones, suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en X. En Y le da FAD 15 kilonewtons, positivo. Entonces esto es tensión. En X le da también positivo, 4 kilonewtons. Entonces estas dos están en atención, FAB y FAD, y va para la tabla, ¿no? AB, 4 tensión, y la otra 9 tensión. La otra cuál era? FAB y FAD. Entonces, AB, 4 tensión, y la otra 5 tensión. Listo. Ya están esos nodos. Nodo E, nodo A. Vamos para el nodo B. ¿Qué pasa en el nodo B? Tengo AB que ya la conozco. BE que ya la conozco. La de 6, la única desconocida es BD. Entonces reemplazo AB y BE por el valor que ya conocemos. Eso viene aquí. Entonces en B, esta estaba a tensión, coloco a tensión. Esta la conocía, tensión también, coloco a tensión. Si fuera compresión, lo coloco al revés. Y listo, aquí ya no me falta sino esta suma de fuerzas en Y. Y da 9 kilonewtons compresión. Falta un nodo, el D. Lo chévere de esto es que esto avisa si voy bien o voy mal. Porque cuando llegue al nodo que falta, que en este caso es D, todo es conocido. Entonces de la tabla saco los valores y si es tensión o compresión y los pongo en el nodo. Y compruebo que esto de 0, tanto en X como en Y. Si ese nodo de comprobación está en equilibrio, da en 0 lo de X y lo de Y, entonces la solución de la armadura está bien. Y estos valores están bien. Ya tiene la estática bien resuelta. Entonces ahora sí pase al análisis de deformaciones. ¿De qué? De esfuerzos. Al análisis de resistencia mejor. Esfuerzos y deformaciones cuando se pidan. Por ahora vamos nomás con análisis de esfuerzos. Listo, entonces análisis de esfuerzos. ¿Qué me pedían? Barras y pasadores. Empezamos con las barras. ¿Qué necesito? Hallar primero el esfuerzo permisible. Me dan el material A36 S0 estructural. Ya sabíamos qué significa. SSY 36.000 PSI. Necesito hallar el esfuerzo permisible para estar seguro. ¿Con una seguridad de cuánto? De 2. Entonces digo, esfuerzo permisible es S sub Y sobre N. El N es 2, 18.000 PSI. Pero mi problema está en pascales. Sistema inglés. No me sirve así. Tengo que convertir eso en megapascales. Les puse ahí la tablita de conversión que está ya en la página, en la lección, la 4 creo que es, la 2. Hay una tabla de conversión para esfuerzos. Bueno, con la tabla de conversión aplico el factor de conversión, que es el 1912, y me da que el sigma permisible ya en pascales, en megapascales, 124.4. Análisis de las barras.
tengo que identificar cuál es la barra crítica. ¿Eso de qué depende? De fuerzas y áreas. Pero lo normal es que en una estructura la mayoría de las barras son de la misma área. Para no ponerse esta de tanto, esta otra de tanto, esta otra de tanto. No, los diseñadores dicen todas las barras iguales. Entonces diseñan ¿cuál? La crítica. Si todas las áreas son iguales, ¿cuál es la crítica? La que tenga mayor carga. Porque ya el área deja de influir en el esfuerzo, ¿no? Para determinar cuál es el crítico. Entonces voy a la tabla y miro y digo, como las áreas son iguales, lo crítico va a depender solamente de la fuerza máxima. Miro, ¿cuál es la barra crítica? CD, porque tiene la máxima fuerza, 16 kilonewtons. Entonces decimos, barra crítica, CD, carga, 16.000 newtons. Sigma crítico menor o igual a sigma permisible. Esta es la ecuación de control. Sigma crítico es la fuerza en la barra crítica sobre el área, menor o igual al permisible. 16.000 sobre área, menor o igual a 124 por 10 a la 6, que era el sigma permisible. Como quiero el área mínima que debe tener, entonces aquí lo vuelvo igual. Y me da 129 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Eso es lo mínimo. Ya viene normalizar la medida, porque las barras vienen ya fabricadas, los elementos estructurales vienen ya fabricados. Normalizo la medida y de acuerdo a la normalización de lo que me vende el fabricante de barras o de perfiles estructurales, escojo, ¿no? Esto es lo mínimo. Pues no me van a vender de eso, porque la fábrica de perfiles fabrica por cochadas, ¿no? Por rangos de áreas. Entonces escogeré allá, ya en diseño de la estructura, cuál perfil es. Por ahora nos quedamos con el mínimo. Bueno, seguiría ahora análisis de pasadores. Eso tiene un cuento más fino, el análisis de pasadores. Entonces, quedamos en lo siguiente. El lunes es festivo y todo junio es festivos. Ya acordamos que no podemos pasarnos por la paja todos los lunes, si no, esto no alcanza. Y esta materia hay que verla bien vista, no a las carreras. Entonces quedamos en que el lunes tenemos clase, a la hora de clase. Segundo, para el análisis de pasadores, el semestre pasado me dijeron, oiga, profe, haga un videíto explicando bien el análisis de los pasadores, porque en la clase es una cuestión de 5 minutos. Entonces, ya tengo un video, me tocó partirlo en dos porque no me aguantó la memoria que tengo disponible. No es muy largo, es de los dos, que serían uno solo, suman como 12 minutos, ¿no? Sino que no tenía memoria suficiente aquí para guardarlo, me tocó partirlo en dos. Entonces, ese video se lo voy a enviar. Si puedo, hoy mismo, para que lo estudien, lo analicen. Ahí va explicado paso a paso cómo es el análisis de pasadores, para que el lunes lo apliquemos eso aquí. Entonces, gasten de los 12 minutos a mirar el video. Bueno, los dos, uno de 5 y otro de 7. Pero el uno es continuidad del otro. Y ahí tienen la oportunidad de, si no captaron bien, pues repítanlo. Hasta que capten bien la idea de cómo se analizan los pasadores en una estructura. Una vez entendido, lo que vamos es aplicar eso que aprendimos allá a este y a los demás problemas. Y me falta analizar los pasadores y determinar el diámetro que deben tener. Un pasito nomás. Pero debo entender eso bien. Entonces yo le mando los videitos y para el lunes
ya lo han visto. Y además ya pueden ir aplicando eso en los talleres de resistencia, ¿no? Hasta el taller 3 decía taller de estática. De ahí en adelante decía taller de resistencia. Es aplicando estos conceptos allá a la estática, o sea, dar el siguiente paso después de la estática, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es mirando más bien como un procedimiento, un orden para presentar el problema, ¿no? Porque la estática, esta armadura, ustedes la resuelven en 10 minutos, que saben de eso más que yo, lo acabaron de ver el semestre pasado. Así para los marcos y las máquinas. Entonces, lo que voy a hacer con los ejemplos que estoy desarrollando, una armadura, un marco y una máquina, más bien es el procedimiento. Porque la estática ya la saben. Los conceptos estos que acabamos de ver ya lo sabemos. Bueno, un procedimiento para aplicar eso. Eso es lo que vamos a hacer en los dos problemas que faltarían de este tema, que es un marco y una máquina, porque la armadura, falta el pasador y ya. Eso lo hacemos el lunes. ¿Listo? Y les envío esto. Entonces, se cuidan, no se vayan para la calle porque se contaminan.